momento. En efecto, licenciada Cecia Raquel Mejía, licenciada Mariel Arteaga, nos encontramos con Marlon Duarte, abogado penalista también, para escuchar más reacciones en estos dos casos que tienen en la mirilla a la población hondureña. Comenzamos con el caso de Kevin Solórzano, donde pues la Corte Suprema de Justicia ha quedado absuelto de toda responsabilidad penal. Y conociendo también y observando también todos los elementos, abogado, que han dicho también los apoderados legales de Kevin, ¿cuáles las posibilidades de que Kevin pueda quedar en libertad? Buenas noches. Muy buenas noches, Cecia. Muy buenas noches a Mariel. En primer lugar, bueno, yo siempre estuve en contra de ese fallo, en contra de Kevin, independientemente que no estuve en ese proceso penal, pero sí estuve de público viendo el caso. Lo vi por fuera, por decirlo así, y lógicamente entendí yo que hay muchas situaciones que no concatenaban en ese proceso. En el caso de Kevin es un caso muy sui generis, o sea, nunca antes visto, porque en este caso él ha sufrido una condena por mayoría, la primera, ha sufrido una absolución por mayoría, y ojalá ahorita en el pleno por unanimidad lo absuelvan, porque no es que está libre Kevin, y eso hay que hacerle entender al pueblo hondureño, como lo decía bien su abogada Celeste Cerrato, que lo que se ganó ahorita efectivamente es por mayoría darles la razón a ellos mediante la resolución que hace poco fue pública. Ahora falta que el Pleno, que aun y cuando no sea unánime, ya por mayoría él puede recobrar su libertad. Como no hay un tiempo definido exactamente, pues en el caso de que Kevin está preso y lógicamente la prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, es decir, prácticamente está cumpliendo ya la pena por un delito que ya fue absuelto en este momento por mayoría, y esperemos que la Corte Suprema se reúne en pleno y emita una resolución lo más antes posible, ya sea a favor o en contra, pero que lo haga rápidamente, porque por bienestar jurídico y por salud mental, tanto a los familiares, tanto a Kevin y también al pueblo hondureño. Otro caso también bastante emblemático que se ha desarrollado en estos días y principalmente el día de hoy, abogado, el ex titular de Inves Honduras se va a defender en libertad. Y también una de las preguntas que se ha hecho a la población hondureña, ¿por qué él fue acusado de los tan emblemáticos hospitales móviles, conociendo ya también la trayectoria de este asunto, donde pues se ha presentado inclusive muchas fallas y que también ya conocemos este caso? Bueno, yo siempre me he manifestado en ese sentido. Yo no me voy a salir de esta línea, es decir, nosotros como ciudadanos no hemos visto el contrato de Inves-H. Nosotros no sabemos las cláusulas de Inves-H, nosotros no sabemos a quién se va a demandar, dónde se va a demandar y bajo qué jurisdicción se va a someter Honduras, o en este caso el demandado, que fue el proveedor, si es en Estados Unidos, si es en Honduras, si es en Panamá, si es en Turquía, nosotros desconocemos. Pero jurídicamente hablando, aquí en Honduras se presentó un requerimiento penal por el delito de malversación de caudales públicos, y creo que ahorita el incumplimiento de los deberes de los funcionarios. El fin primordial de este proceso penal acusatorio es el sometimiento del imputado al proceso. En este caso, solo con el hecho de que el abogado Bográn salga y firme el libro, ya se acaba el peligro de fuga. O sea, el presupuesto de peligro de fuga en este momento desaparece al momento que vaya a firmar y cumplir con la medida cautelar. Y si me pregunta a mí como abogado, ¿es factible, es racional la medida cautelar impuesta por el juez por este caso y por el otro que no tiene ninguna pena de privación de libertad? Pues yo le digo que sí, porque el monto es mínimo en comparación al daño a reparar si fuera un caso más grande como el que usted bien lo apunta, que es el caso de los hospitales móviles. En este caso no hay proporcionalidad de emitir una prisión preventiva, no existe la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque prácticamente es un delito bagatela en comparación a un delito como sería un caso como el de los hospitales móviles. Pero el presupuesto de prisión preventiva o detención judicial por peligro de fuga ya no existiría. ¿Por qué? Porque el abogado Borán lógicamente se presentaría ya desde mañana a firmar un libro y desaparece el presupuesto de peligro de fuga. Para finalizar, entonces, en pocas palabras, no vuelve a poner un pie en la cárcel. Por lo menos por estos dos casos. Por estos dos casos no, y además el presupuesto que invocarían en el próximo caso, que sería el peligro de fuga, ya no lo pueden invocar la Fiscalía y el Ministerio Público, porque el de antemano no creo que se vaya a dar a la fuga, simplemente va a cumplir con las medidas que le impuso el juez de ir a firmar, ya sea los viernes o cada martes o qué sé yo, pero sí él va a cumplir con las medidas, igual que el señor Alex, y por lo tanto no habría cómo cambiarle las medidas cautelares a una prisión preventiva.
Muchas gracias, abogado penalista Marlon Duarte. Compañeros, si no hay consultas, regresamos a estudio. Pablo Gerardo Matamoros, en cámaras Manuel Rojas. Yo soy Alan Paul Carranza.